cosas hacen las personas verdaderamente ricas y exitosas que los pobres nunca llevan a cabo? De manera que comprendamos las dos formas de pensar y las dos mentalidades, no tanto lo que unos hacen por tener dinero mientras que los otros no pueden, sino la diferencia en la forma de pensar y manejar los recursos o su vida misma. Cuando hablo de ricos y pobres, no me refiero a la cantidad de dinero que tienen en el bolsillo, o en sus cuentas bancarias, o en sus inversiones, o la cantidad de propiedades que poseen, ni en general de su fortuna neta. La riqueza y la pobreza a veces es relativa, y más que nada estamos hablando de un tema mental. Número 1. Estudiar constantemente. Naturalmente, la educación diferencia las clases sociales en muchos sentidos. Cada vez que una persona pobre empieza a estudiar y a aprender cosas nuevas, definitivamente empieza a mejorar en todos los sentidos. Esto puede incluir aprender cosas sobre finanzas personales y cómo manejar su dinero, pero también puede ser desarrollar habilidades y mejorar a través del aprendizaje, del estudio y de la práctica en sí, en una actividad comercial o en una destreza personal, en alguna cosa que digamos que genere el dinero en sí. Tanto la forma de generar los ingresos como la manera de manejar esos ingresos que reciben. Porque ser rico es mucho más que ganar mucho dinero. Hay gente que gana mucho dinero y se lo gasta todo. La educación es clave en todo el punto del proceso. Número 2. Tener siempre una mentalidad de solución y resultados, lo cual naturalmente los lleva a tener sus negocios propios. ¿Por qué? Porque los pobres cuando ven un problema lo ven como un obstáculo que no pueden ni traspasar, ni escalar, ni rodear, ni hacer nada al respecto de ese obstáculo. Lo visualizan como un problema inamovible, algo que los va a detener definitivamente. Mientras que cuando tenemos una mentalidad de abundancia, una mentalidad un poco más ambiciosa que ve más allá, tenemos metas en la vida, tenemos proyecciones, prácticamente hacemos lo que sea necesario para lograrlas, para progresar y para llegar más lejos. Número 3. Pensar en desarrollo y bienestar. Es ir mucho más allá de las quejas. No solo de verle el lado positivo a las cosas malas, porque cada cosa mala que nos ocurra en la vida tiene un lado positivo. Incluso las más malas pueden traer lecciones tan valiosas que nos cambien la vida definitivamente. Sino en general, que cuando ves a los pobres discutiendo sobre la situación del país o sobre la última decisión del gobierno, sobre lo mal que va la economía, nunca los ves diciendo: bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Esta decisión que tomó el gobierno me afecta. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? ¿Subieron los impuestos? ¿Cómo puedo ganar más dinero para pagar los impuestos y que me sobre más y quede en una mejor posición más adelante en comparación a cómo estoy hoy? Es decir, una mentalidad de progreso es una mentalidad de desarrollo, de crecimiento, y es verse a uno mismo como si fuera una empresa también. Número 4. Rodearse de gente exitosa. Porque definitivamente sí somos el promedio, o nuestros resultados son el promedio del resultado de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Pues, ¿con qué personas pasas tu tiempo? ¿Cómo son sus resultados financieramente? ¿Cómo son sus mentalidades? ¿Qué tal son sus sueños? ¿A qué nivel procesan las cosas? ¿Cuáles son sus proyecciones en la vida? ¿Cómo se ven ellos en 10 años? Definitivamente, cuando empezamos a crecer financieramente, si tú empiezas a estudiar, a educarte, a leer, incluso empiezas a obtener resultados financieros positivos y de repente te encuentras con nuevos retos, con nuevas situaciones, con nuevas cosas en este camino diferente, difícilmente vas a tener cómo compartirlo con alguien que te entienda si las personas con las que te rodeas no están a tu mismo nivel. No se trata de denigrar a nadie, ni de sentirse que uno está por encima de nadie, ni creerse mejor que nadie. Pero definitivamente, cuando uno comparte con personas que entienden por lo que uno está pasando, se pueden dar diferentes situaciones. Número 5. Ahorrar e invertir. Quienes tienen mentalidad de riqueza lo hacen muchas veces desde muy jóvenes, quizás porque sus padres también los educaron al respecto. Mientras que de pronto las personas pobres, no solo sus padres no tienen esa educación, sino que además los colegios y las universidades tampoco ayudan porque esto nunca lo enseñan. Y entonces más fácil vemos a las personas pobres debido al condicionamiento social, piensan que hay que disfrutar el dinero el día de hoy. Mañana cualquiera se puede morir y uno no se lleva nada a la tumba.
y entonces no piensan en proyectarse al futuro. Y tampoco se trata de que yo no voy a gastar un centavo el día de hoy, voy a ser el más tacaño porque me quiero enriquecer, quién sabe para qué diablos. Y no voy a disfrutar el fruto justamente del esfuerzo que hago todos los días trabajando. No, se trata de poner en una balanza y hacer equilibrio entre el presente con el futuro cercano, el futuro lejano y pensar que mis finanzas de más adelante van a ser el resultado de cómo maneje mis finanzas el día de hoy. Número 6. Llevar un control detallado de sus finanzas. Lo hacen para sus empresas y lo hacen para sí mismos como personas. Está bien. No todas las personas con mucho dinero lo hacen, o no a todos les preocupa. Y esto es justamente una de las razones por las cuales hay personas que ganan mucho dinero y de repente, luego de unos años, ya no están tan bien que digamos. Y uno dice, ¿pero por qué si él ganaba tanto? Y es porque no se fijan en eso. Y esto no es cierto, porque uno no se hace rico gastando. Uno se hace rico ganando, ahorrando e invirtiendo. Y de esa forma, lo que uno sí puede hacer es que los gustos, los lujos y las cosas que uno quiera disfrutar de ese dinero, las tome en base a un porcentaje proporcional a los ingresos de manera que sea razonable y que no te estés comiendo como tal todo tu dinero. Adicional a esto, también se incluye el hecho de que el diablo está en los detalles, por lo que cada centavo cuenta. Número 7. Priorizar la calidad de vida. Siempre priorizan su calidad de vida y la importancia del tiempo que dedican a ciertas cosas. De esta manera logran o buscan constantemente que el dinero trabaje para ellos y no que ellos sean los que se esclavicen por el dinero. Porque sinceramente los pobres, sea porque quieren o porque no quieren, terminan trabajando año tras año tras año solo con la ilusión de una pensión a los 62 años o a la edad que sea, y pasan varias décadas de sus vidas trabajando tan duro para al final pensar, ¿será que sí valió la pena? Para muchos no valió la pena tanto trabajo y tanto esfuerzo, pero simplemente porque no vieron más allá, porque no pensaron en otras alternativas, porque se gastaron el dinero completo de cada uno en sus ingresos mensuales y de pronto no se proyectaron. Número 8. Tener objetivos financieros claros y definidos, sin importar que sepan o no exactamente cómo los van a lograr. Probablemente una de las razones principales por la que muchas personas no se plantean metas es porque no tienen ni idea de por dónde empezar. Es más que nada tener la clara convicción de que pueden llegar a lograr ciertos objetivos que solamente tú te puedes definir. No puedes escoger los objetivos de otras personas para que te hagan feliz. El dinero no te va a hacer feliz, pero definitivamente te puede ayudar a conseguir tus objetivos y a tener el tiempo libre, la capacidad, la vitalidad, la atención y todas las cosas necesarias para que tú te dediques a las cosas que realmente son importantes para ti en tu vida. Ya sea las personas que te rodean, tus seres queridos, las personas a las que les proveas valor a través de tus negocios o lo que sea. En general, el dinero te ayuda a enfocarte en ese otro que no podrías dedicarte si tuvieras que vivir esclavo de un trabajo o de un sueldo mínimo. ¿Qué representa para ti la felicidad? Es algo a lo que debes responderte independientemente del dinero. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo nuestro contenido. ¡Hasta luego!